La pantalla del ordenador parpadeaba con una luz tenue, lanzando sombras espectrales en la pequeña habitación de Esteban. El zumbido monótono de la compu se mezclaba con el sonido lejano de la lluvia golpeando la ventana. Había pasado horas navegando por las oscuras profundidades de Internet, siguiendo un rastro de links y foros que prometían revelar los secretos más oscuros del universo. Esteban, un programador aficionado a las teorías de conspiración, estaba obsesionado con descubrir la verdad oculta tras los misterios que el gobierno y las corporaciones intentaban ocultar. Mientras exploraba la red oculta, Esteban no podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Había algo fascinante en la posibilidad de encontrar algo verdaderamente desconocido, algo que el resto del mundo nunca podría imaginar. Sin embargo, esa noche, esa emoción se había convertido en una sensación de inquietud, como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Los pensamientos de Esteban eran un torbellino. Recordaba las advertencias de sus amigos sobre perderse en la web oscura. Nada bueno sale de ahí, le decían. Pero Esteban siempre había sido curioso, siempre había querido saber más. Desde niño había sentido que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Y ahora, a sus 30 años, esa curiosidad lo había llevado hasta este momento crucial. Encontró un foro llamado La Red Oculta. Los usuarios hablaban de una página web prohibida, un lugar del que nadie regresaba. Se decía que la URL solo se revelaba a aquellos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Intrigado y con la adrenalina corriendo por sus venas, Esteban siguió las instrucciones que encontró en un post anónimo. Realizó una serie de comandos en la consola de su ordenador y, tras un momento de incertidumbre, la pantalla se puso en negro. Un zumbido extraño resonó en la habitación, y lentamente, unas letras comenzaron a aparecer en la pantalla. Bienvenido a la verdad. Esteban sintió un escalofrío recorrer su columna mientras leía. Las luces de la habitación parecían atenuarse, y el sonido de la lluvia se hizo más distante. Sin dudar, hizo clic en el enlace que apareció y fue redirigido a una página con un fondo negro y un solo video titulado La Conexión. La respiración de Esteban se aceleró. Podía sentir el pulso en sus sienes, y un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Dudó por un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. Reprodujo el video y lo que vio le dejó sin aliento. En la pantalla, una figura borrosa hablaba en un idioma que no podía reconocer, pero que se sentía profundamente familiar. De repente, la imagen cambió y mostró un paisaje desolado, como una versión distorsionada de su propia ciudad, pero llena de estructuras alienígenas y criaturas grotescas vagando por las calles. El aire en la habitación se volvió denso, casi sofocante. Esteban podía oler algo extraño, una mezcla de ozono y tierra mojada. A medida que el video avanzaba, Esteban sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera observando. Sin previo aviso, su webcam se activó sola, mostrando su propia imagen en un pequeño recuadro en la esquina de la pantalla. Trató de apagarla, pero los controles no respondían. Entonces, en el video, la figura borrosa comenzó a hablar en un español roto. Esteban, has sido elegido. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras la figura continuaba. Nos has encontrado, y ahora te hemos encontrado a ti. No hay vuelta atrás. De repente, su pantalla mostró un torbellino de imágenes, símbolos y sonidos que hicieron que Esteban se sintiera mareado. Cerró los ojos, intentando apartarse del ordenador, pero algo invisible lo mantenía pegado a la silla. Las imágenes parecían pulsar al ritmo de sus latidos, y podía escuchar un zumbido creciente que le hacía vibrar los dientes. Cuando finalmente abrió los ojos, la habitación a su alrededor había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de un musgo negro pulsante, y una luz azulada emanaba de algún lugar fuera de su vista. El olor a humedad era más fuerte ahora, casi nauseabundo. Intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. Frente a él, una figura alta y esquelética con ojos brillantes como estrellas apareció. Nosotros somos los observadores, dijo la figura con una voz que parecía resonar dentro de su mente. ¿Qué quieren de mí?, gritó Esteban, tratando de liberarse. Su voz resonó en la habitación, pero sonaba hueca y distante, como si viniera de un lugar muy lejano. Queremos lo que siempre hemos querido.
conocimiento y conexión. Tu mundo y el nuestro están más cerca de lo que imaginas. Tú has abierto la puerta, y ahora debemos cruzar. La figura se acercó más, y Esteban sintió un dolor agudo en su cabeza, como si algo lo estuviera perforando. Imágenes de otros mundos, otras realidades, se arremolinaban en su cerebro. Vio ciudades construidas con materiales desconocidos, criaturas de formas inimaginables, y una oscuridad infinita que parecía consumir todo a su paso. El dolor era insoportable, como si su mente estuviera siendo desgarrada en pedazos. Las imágenes que veía eran tan vívidas que casi podía sentir el frío de esos mundos alienígenas y escuchar los gritos distantes de seres desconocidos. Cada segundo se sentía eterno, y en su desesperación, Esteban supo que tenía que hacer algo para detenerlo. Con un esfuerzo supremo, Esteban logró arrancarse de la silla y desconectar el ordenador. La habitación volvió a la normalidad de inmediato, pero el terror persistía. Se derrumbó en el suelo, jadeando, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Los días siguientes fueron una neblina de paranoia y miedo. Esteban evitaba la tecnología tanto como podía, temiendo que cualquier pantalla pudiera ser una puerta para los nómadas del vacío. Sin embargo, una noche, mientras miraba por la ventana, vio algo que le heló la sangre. En el cielo nocturno, unas luces se movían en patrones imposibles, formando símbolos que había visto en el video. Intentó advertir a la gente, pero nadie le creía. Sus amigos pensaban que había perdido la cordura. Desesperado, Esteban decidió volver a conectar su ordenador y buscar respuestas. Cuando la pantalla se encendió, vio una notificación. Un nuevo mensaje en la red oculta. Temblando, hizo clic en el mensaje. La pantalla se puso negra una vez más, y apareció una sola frase: la conexión se ha establecido. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor punzante en su cabeza y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba en un lugar que no reconocía. El paisaje desolado del video se extendía ante él, y las estructuras alienígenas se alzaban imponentes bajo un cielo desconocido. Los nómadas del vacío estaban allí, observándolo con sus ojos brillantes. Esteban supo en ese momento que ya no pertenecía a su mundo. Se había convertido en un peón en un juego cósmico del que no podía escapar. Despertar en ese nuevo mundo fue como nacer de nuevo, pero en un lugar de pesadilla. Esteban se levantó tambaleante, sintiendo el suelo frío y extraño bajo sus pies descalzos. El aire era pesado, lleno de un olor metálico y acre que le quemaba la garganta con cada respiración. Alrededor de él, estructuras alienígenas se alzaban hacia un cielo oscurecido por nubes pulsantes de color violeta y negro, donde luces desconocidas brillaban y se movían en patrones hipnóticos. Caminó lentamente, cada paso resonando en el silencio antinatural. El paisaje estaba salpicado de lo que parecían ser restos de tecnología avanzada, fragmentos de máquinas imposibles de entender y cables que serpenteaban como raíces a través del terreno estéril. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con murmullos distantes, como si las sombras mismas estuvieran susurrando secretos incomprensibles. Esteban vio criaturas de formas grotescas moviéndose a lo lejos, sombras desfiguradas que parecían cambiar de forma y tamaño a voluntad. Una sensación de desesperanza lo invadió, comprendiendo que este mundo era una prisión construida por fuerzas más allá de su comprensión. Sentía el peso de miradas invisibles, como si el propio aire estuviera lleno de ojos observándolo, esperando cada uno de sus movimientos. Mientras avanzaba, encontró una estructura más grande, una especie de torre construida con materiales que parecían fluir y cambiar de color bajo la extraña luz del cielo. Dentro de la torre, el ambiente era aún más opresivo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos brillantes que pulsaban con una energía que resonaba en sus huesos. En el centro, una figura alta y esquelética lo esperaba. «Bienvenido, Esteban», dijo la figura con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Has cruzado al otro lado, y ahora debes aprender». Esteban sabía que su antigua vida había terminado. Estaba atrapado en este mundo alienígena, con los nómadas del vacío como sus captores y maestros.
La conexión se había establecido, y su destino estaba irrevocablemente ligado al de estos seres. El destino de ambos mundos pendía de un hilo, mientras la oscuridad de los nómadas del vacío se cernía cada vez más cerca, esperando el momento perfecto para revelar su verdadero propósito. ¿Podría Esteban encontrar una forma de deshacer lo que había iniciado, o estaba condenado a ser el heraldo de una invasión imparable? El futuro de la Tierra y el destino de Esteban permanecían inciertos, perdidos en la vasta oscuridad de la conexión maldita.